Buenas lectores, estamos aquí outra vez na Librería La Llocura de Mieres. Estamos na época de la Semana de les Lletres. Si vos acordáis, el año pasado, la Semana de les Lletres asturianes foi dedicada a les mulleres escritores en asturiano, con lo que la Consellería de Cultura publicó un libro, regalo, para regalar de la que mercabes un libro en asturiano, que tenía textos de más de 90 escritores desde las primeras que se tiene noticia hasta el día de hoy. Ese mismo año, el año pasado, salió este otro libro que se titula Historias para contales, más nomes de muller, publicado por la editorial Trave y coordinado por Paquita Suárez Cobaya. Si vos acordáis de la primera temporada de La Cla Invisible, que vos comentara de que Paquita Suárez Cobaya é unha escritora asturiana que vive en Nueva York, que está dando clase en unha universidade allí. Paquita tuvo la enfoto de facer esta antoloxía para dar cuenta de toda a actividade literaria que están llevando a cabo les mulleres na Asturias. Entonces surdiu este proxecto de unha antoloxía que tenía que ser la réplica un pouco de uno que había anteriormente, que se titulaba Mulleres que cuenten, onde pues, recollía los textos de narrativa que había hasta el surdimiento, ¿no? Y más o menos, bueno, y entramos del surdimiento. Nese libro son dos libros moi diferentes, porque nese primer libro, en el de Mulleres que cuenten, la mayor parte, había 7 autores y la mayoría pues, non tenían unha obra propia. En este somos 17, porque tamén estoy yo, tengo que dicilo. La mayoría sí que tienen una obra publicada, con lo cual tenemos aquí un muestrario muy grande de diferentes mulleres, diferentes estilos, de diferentes sitios también, porque hay también textos hay un texto en gallego asturiano, y todos ellos van precedidos de una narrática, de una declaración de intenciones de por qué una escribe narrativa, ¿no? Por qué una escribe y por qué una escribe narrativa. Entonces, quiero recomendaros este libro porque en él vais a volver a ver aquí autores de los que ya falemos en otros capítulos de La Cla Invisible, como pueden ser Chelo Vega, como puede ser Paquita, como puede ser Pilar Arnaldo, y porque, como ya vos dije también en otras ocasiones, es muy necesario conocer la mirada del otro o de la otra. Entonces aquí hay un muestrario de, como vos decía, de miraes femenines de Carmen Gómez Ojea, que es la mayor de ellas, hasta una servidora. Y con todo un abanico muy grande de preocupaciones, formas de escribir y temas literarios. Así que con esto despedimos el programa. Hoy no os voy a leer nada porque resulta muy difícil escoger, siendo textos de tan variados y de tantos autores, no soy a decidirme por ningún. Así que hoy despidemos el programa así y hasta la próxima.